Buenas tardes, bienvenido a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América USA 2024. Estamos junto al entrenador Gustavo Alfaro de la selección de Costa Rica. Antes de comenzar la conferencia, tengan en cuenta por favor que no está permitido hacer transmisión en vivo ni grabada del celular. Recuerden descargar la conferencia a través del código QR. Para realizar una pregunta, levanta la mano y espere el micrófono. Mencione su nombre y el medio de prensa al cual pertenece. ¿Preguntas? Acá. ¿Qué tal? Saludos, profesor. Buenas noches. Felipe Castro, de Canal 7 de Costa Rica. Don Gustavo, ¿dónde siente que se le escapa el partido o el control del mismo y qué tanto afectó también ese penal muy rápido en el juego? Buenas noches para todos. Sí, yo creo que no. Después de los 15 minutos del primer tiempo, sentí que no estábamos cómodos en el partido. Porque si bien tratábamos de controlar a James, tratábamos de controlar a Luis Díaz, tratábamos de controlar a los hombres que generaban juego, intentar presionarlo para que no puedan venir con libertad, había una parte que no la podíamos hacer, que era sostener la pelota para que nosotros podamos manejar la pelota y de esa manera obligarlo a que Colombia tenga que retroceder. Entonces yo planteaba un partido que la perdíamos rápidamente a la pelota, cuando la recuperábamos la perdíamos rápidamente, nos obligaba otra vez a retroceder y ahí es donde conspiraba contra nuestras posibilidades. Obviamente que, o sea, lo que uno lamenta es más allá de, porque por ejemplo había tenido una chance que había generado bien James en una pausa y todo lo demás, pero había sido una pelota que habíamos perdido nosotros en la salida, más que producto de las asociaciones que Colombia tiene, que son muy buenas. Entonces eso marcaba la pauta de que en esta clase de partido los errores se pagan caro. Nos había salvado el arquero en esa circunstancia, pero no se podía cometer errores. Y sabíamos también que las alternativas de salida cuando nosotros íbamos a presionar arriba eran envíos largos. Eran envíos largos hacia las espaldas de los defensores nuestros y teníamos que estar siempre tomando y siempre sobrando en esa posición. Y lamentablemente de un envío largo viene una jugada en una indefinición de resolución de la jugada que termina derivando en el penal. Cuando, si bien Colombia manejaba el partido posicionalmente, no era que de pronto nos estaba avasallando futbolísticamente. Y ahí es obviamente que eso pone el partido en otro lugar, en un lugar de necesidad y en un lugar de tranquilidad. Necesidad para uno, tranquilidad para otro. Se lo dije en el entretiempo, si quieren empatar este partido tienen que jugar, o sea, tienen que jugar. Si no jugamos es imposible empatar este partido, porque si no, ¿cómo lo obligamos a retroceder a Colombia si no manejamos la pelota en la mitad de la cancha, si no obligamos a que retrocedan con pelotazos largos? Es muy difícil ganarle a Davinson Sánchez en ese tipo de jugadas. Por eso intentamos darle un aire a la izquierda y que Joel tratar de ver si encontramos esa pausa, esa social. Le pedí a Zamora que se junte con Joel para tratar de generar juego en ese aspecto. Y de pronto después también en una pelota parada es como que nos había ganado ya Colombia en el primer tiempo 2 veces, en 2 faltas de pelota parada, terminan convirtiendo el segundo gol. Y ahí realmente prácticamente el partido se hizo cuesta arriba. Y creo que terminaron pesando demasiado los errores que cometimos y de pronto la falta de capacidad para tener la pelota, para intentar jugar, para poner el partido en una zona donde nosotros hubiésemos querido. Buenas noches, Carlos Serrano de Repretel, Costa Rica. Don Gustavo, ¿cómo justificar la situación de Manfred Ugalde en 2 partidos, 2 tarjetas amarillas? Si para usted se puede justificar de alguna forma, y cuál es para perderse este próximo partido también contra la selección de Paraguay. ¿Cuánto puede perder la selección a partir de eso? Gracias. Sí, en el contexto de las amarillas también, porque el partido estaba muy disputado, y tal es así que nosotros veíamos que las pelotas que nosotros íbamos a disputar eran faltas, y cuando Colombia iba con la misma vehemencia que íbamos nosotros, el juego continuaba. Y en la intención de presionarlo, de no dejar salir, en una pelota que ellos los queríamos obligar a dividir, por ahí se llega a una fracción de segundo tarde en ese aspecto, pero no es que de pronto es una amarilla por protestar o es una amarilla por indisciplina, es una amarilla por acción de juego, porque queríamos generar una presión y a veces llegar a esa fracción de segundo tarde termina generando una falta en ataque en un lugar que
que no tiene trascendencia, ¿no es cierto? Porque fue en el ángulo del área grande de la defensa de Colombia. Entonces, lamentablemente son situaciones. O sea, estos campeonatos, más que nada en esta clase de partidos, son partidos, si uno los ve, de mucha fricción, de mucha disputa, de mucha... Se juega con mucha vehemencia en ese sentido. Y a veces están los criterios de los árbitros también. Hasta cuándo permito o hasta dónde no permito. Porque hubo jugadas también que se sancionaron con falta, que se podrían haber sancionado con amarillas, tanto para Colombia como para Costa Rica. Y de pronto a Manfred le tocó que le saquen amarilla en los dos partidos. Entonces tampoco vamos a condenarlo por eso. Sí, de pronto si hubiese sido una indisciplina, una protesta, algo que hubiese dicho, una cuestión así, entonces ahí cuando uno sabe que está condicionado, pero cuando vos estás en el medio del fragor de la lucha, no pensás si tenés amarillo o no tenés amarilla, pensás que si ganás esa pelota estás en el borde del área y si robás esa pelota podés transformarla en un gol. Entonces yo digo, en ese sentido me parece que no sería justo caerle con tanta determinación a Manfred por esa amarilla. Don Gustavo, ¿qué tal? Por acá, buenas noches. Andrés González, estamos en vivo para Atlética Radio. Don Gustavo, si bien es cierto, se hablaron cosas buenas en la parte defensiva contra la selección de Brasil, pero también en la misma conferencia se habla un poco de la deuda en ofensiva. Hoy otra vez Costa Rica no hace un remate a marco. ¿Cuánto le preocupa a usted esto? ¿Cuánto lo llega tal vez a analizar, a pensar de que se tiene que trabajar mucho en esa zona ofensiva para poder tener algo en el ataque? Esa es una. Y la otra, hoy usted hace un cambio en el medio campo. Quería saber la valoración. No está Jefferson y pone a Brandon Aguilera. ¿Qué tan satisfecho queda usted con el trabajo de Brandon y tal vez de otros jugadores hoy en la cancha? Gracias. A ver, es una falencia que tenemos, no sé si una falencia, es un déficit que tenemos, sí, es un déficit que tenemos. Que se animen a jugar, o sea, hemos hecho 2 millones de trabajo de generación de líneas de pase, trabajo con el tercer hombre, de que vengan a pivotear, de que se muestren, permanentemente, de jugar a 1 o 2 toques, más que nada, como lo hizo hoy Colombia. De la manera simple que un equipo maneja la pelota, rota posiciones, genera espacio, le da el tiempo para que después los laterales puedan subir en ataque y todo lo demás. En ese sentido, nos sigue faltando, o sea, el hecho de decir, comprométanse a jugar. Yo al equipo lo vi muy estático en ese aspecto, o sea, cuando vos estás estático, si no generás, o sea, porque de pronto podés estar en cualquier sector de la cancha, ya sea stopper por derecha, quinto, lo que sea. Vos te quedás en un sector parado y si no generás una línea de pase en la medida que se va moviendo la pelota, no te mostrás, no te encuentran. Entonces, cuando de pronto reciben la pelota para atrás, al estar estático, en un momento la presión viene. Y la presión viene, cuando viene la presión, al no tener opciones, porque no te generaste la línea de pase tirándote hacia atrás para agrandar la cancha y para que el rival tenga que venir y que de pronto pueda dejarte espacios, te vienen a presionar, o terminas dividiendo, o terminas jugando con el arquero y termina dividiendo. Y ahí es donde tampoco tenemos un juego en ofensiva como para decir un punta central como un 9 que lo usemos de pivot para decir, bueno, buscamos un pelotazo y trabajamos en la segunda jugada, porque tampoco tenemos jugadores de ese tipo de envergadura física. Y creo que no es el problema en ofensiva únicamente. Para mí el problema está en la generación de juego, porque en ofensiva está la generación del ataque, pero la generación de juego se da de mitad de cancha para atrás. Y ahí es donde a mí me parece que está el gran déficit, de cómo nosotros sacamos la pelota del fondo y cómo nosotros sacamos la pelota de la mitad de la cancha. Y ahí lo que quisimos en este partido era lo que vinimos haciendo en eliminatorias. No poner 3 volantes, poner un extremo más para tener una alternativa, porque yo lo que quería era 3 jugadores con velocidad en el frente de ataque de Colombia y los quintos que se sumen. Pero para eso necesitábamos sacar la pelota limpia de la mitad de la cancha. Y ahí es donde nos está costando encontrar, o sea, yo lo veo a Galo en un buen nivel, con un rigor físico muy fuerte, con mucha dinámica, pero nos falta sacar limpia la pelota del otro volante, el que limpie la jugada, el que le dé una pausa, el que toque para atrás, el que se muestre, el que cambie de frente, el que toque con un delantero. Ese es el que nos falta, es el que inicie, el iniciador de juego. Porque si ahí el juego lo iniciás de otra manera,
ahí es donde después ya podés tener que ver de qué manera podés empezar cuando pongas la pelota en el otro campo, de qué manera podés empezar a atacar. Entonces, para mí me parece que la falencia que tenemos está en la generación de juego, que eso impide que el equipo pueda generar ofensivamente. No sé si se entiende lo que planteo. Don Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Anthony Porras en vivo para Costa Rica, para Radio Colombia. Ahora que usted hablaba esto de la elaboración de juego, hay algunos muchachos jóvenes que se empiezan también ya tal vez a llenar de presión. Por ejemplo, uno nota que, qué sé yo, que Brandon Aguilera le cuesta, que todavía no, o que Álvaro Zamora también debería ser más determinante. En este proceso de recambio, ¿cómo analiza cómo se va midiendo a los jóvenes y también ya la presión que empieza a hacer la afición? ¿Y cómo elige quién cobra pelota parada, profe? Muchas gracias. Yo creo que esto es parte del proceso. O sea, con todo respeto, jugar los partidos de eliminatorias que jugamos no tienen el nivel de demanda y de exigencia de los partidos que vamos a jugar en Copa América. Y no voy a desdecirme, vengo a buscar respuestas. Y las respuestas son las que estamos encontrando. Algunas cosas que son buenas y otras que nos siguen faltando. Y las que faltan hay que encontrarlas y hay que buscarlas, porque las necesitamos encontrar. Ahora, después, vivir con presión, vivir con obligación, es parte de esto. Jugar en la selección es vivir con obligación. Jugar en la selección es vivir con presión. Jugar este tipo de partidos es jugar en este tipo de situaciones. Y esto no es una cuestión de edad cronológica, es una cuestión de templanza, de madurez, de personalidad, de carácter, de todos factores que hay que tener, que más allá la edad que puedan llegar a tener, tienen que tratar de imponerse. Obviamente que por eso la idea es que estén rodeados de jugadores de experiencia, pero que sí tienen que pasar por este proceso porque tienen que aprender, de Colombia tenemos que aprender. Colombia por algo está en el lugar que está y por algo viene 25 partidos invictos y lo ha goleado a Estados Unidos y le ha ganado a Brasil y le ha ganado a Alemania en Alemania, le ha ganado a España en España y marcha como marcha en la eliminatoria, porque tiene un equipo que está absolutamente consustanciado. Y cuando uno ve en las potencias físicas, en los arranques finales, en las determinaciones, en las pausas, en el manejo de los tiempos, son cosas que las tenemos que adquirir. Ahora, de la noche a la mañana, lamentablemente, no lo vamos a adquirir. Y esto es un proceso. Y a veces el recambio generacional tiene, lamentablemente, estas caras. Caras de derrota, cara de dolor, cara de fastidio, cara de bronca. Porque son situaciones que tenemos que transitar. En cuanto a la pelota parada, no las ejecutamos bien hoy. Pero tenemos muy buena ejecución. Estando Lassiter en cancha, le pega Lassiter. Estando Brandon Aguilera, le pega a Brandon. Estando Brenes, le pega a Brenes. Estando Joel, le pega a Joel. Esos son los encargados de las pelotas paradas. O Alejandro Durán en el caso de que esté Alejandro. Profe, buenas tardes. Marco López de Radio Di Blue, Ecuador. Primero, es difícil hablar a nombre de un pueblo, pero creo que de muchos. Agradecimiento, respeto y admiración hacia usted. Qué beneficiados están los ticos de tenerlo como director técnico. A partir de eso, ¿qué va a hacer desde lo estratégico para plantear un equipo ya no reactivo, quizá con dos selecciones que eran superiores desde las individualidades, y plantear un partido de ofensiva contra Paraguay, donde se juega en la clasificación el próximo 2 de julio, profe? Gracias. Bien, primero un recuerdo muy lindo para mí, para Ecuador también. Es un pueblo que lo amo, que tengo una gratitud enorme por las cosas hermosas que me hicieron vivir a lo largo de todo este tiempo. Ni que hablar de los jugadores. He recibido montones de mensajes de los jugadores desde que tomé Costa Rica y la relación que tuve y que tengo con los chicos es maravillosa. Son esas cosas que honestamente no me voy a olvidar en mi vida. Es un momento muy, muy feliz de mi vida el proceso que he vivido en Ecuador. En cuanto a lo que me plantea, yo digo, más allá de que obviamente Paraguay tiene muy buenos jugadores también, de mitad de cancha para adelante. Pero nosotros tenemos, más allá del rival que nos toque, más allá del respeto a Brasil, el respeto a Colombia, el respeto a todo el mundo que tenemos,
el crecimiento lo tenemos que hacer nosotros. O podemos plantear el partido que tenemos que plantear, pero tenemos que entender la manera que tenemos de jugar. Y si de pronto hoy, por X razón, cualquiera que sea, nos faltó movilidad, nos faltó precisión, nos faltó asociarnos, nos faltó mostrarnos, nos faltó lo que sea, bueno, son las respuestas que te dicen que no es el camino que necesitas para construir lo que tenés que construir. Entonces, más allá del rival de turno, de lo que sirve, de lo que el partido de que viene y todo lo demás, lo importante es la capacidad que tengamos nosotros de hacer la lectura de las cosas que no hicimos bien, de las cosas que faltan y de qué manera uno las puede llegar a conseguir. Porque en definitiva, el rival termina en cierta manera estando en segundo plano. Porque el rival va a ser tanto más importante en tanto y en cuanto yo no esté a la altura de las circunstancias de lo que tengo que tener. Si uno no está a la altura, cualquier cosa es compleja. Si uno está a la altura, es probable de gestar lo que se puede gestar. Y eso, ustedes lo vivieron en Ecuador y lo vivimos en Ecuador, cuando desde el primer momento, desde que fuimos a jugar contra Argentina en la cancha de Boca, dijimos vamos a jugar contra cualquier rival en cualquier circunstancia de la misma manera. Y lo hicimos, por lo menos hasta que yo estuve en el último partido contra Senegal en el Mundial. Y eso es lo que quiero también hacer en Costa Rica. Entonces es un proceso, también tuvimos un proceso. Y este es el proceso donde nosotros tenemos que entender que a lo mejor estas derrotas que son dolorosas, pero que no cuestan tanto, pues si esta derrota te pasaría en una eliminatoria, donde te estás jugando la chance de ir a una Copa del Mundo, decís, pucha, es una derrota que te genera un montón de problemas. Si esta derrota viene, obviamente a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder, y menos en estas circunstancias, y menos 3-0. A nadie le gusta perder. Pero nosotros acá tenemos que aprender de quién hacen las cosas bien, cómo se hacen las cosas. Y nosotros tenemos que tratar, en el buen sentido de la palabra, de imitarlas, las cosas que nosotros tenemos que incorporar para hacerlas bien. Porque si no, la distancia va a seguir siendo grande. Y ese es el desafío que nosotros tenemos por delante. Que nosotros achiquemos esa distancia que hoy lamentablemente existe. No es que empezó a existir la semana pasada. Lamentablemente existe. Hace mucho tiempo que existe. Y le cuesta mucho a los equipos de CONCACAF. Le está costando. Entonces, ¿por qué? Porque por alguna razón Conmebol quizás está un poquito arriba. Porque tiene jugadores jugando en otros niveles, porque tiene otro nivel de competitividad. Bueno, el tema es cómo nosotros podemos nivelarnos a ese nivel. Y ese es el desafío. Entonces, si no pasamos por estas amarguras, por estas derrotas dolorosas, por este aprendizaje que te rompan la boca con dolor, es muy difícil crecer en ese aspecto. Entonces, sabíamos cuando llegábamos acá que eran los riesgos. Sabíamos que éramos los riesgos. Y ojalá que tengamos la capacidad para capitalizarlo rápidamente. Y que eso me permita, o nos permita, no solamente plantear el partido con Paraguay, sino jugar el partido con Paraguay como nosotros quisiéramos jugar los partidos que nosotros quisiéramos jugar. Bueno, gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Buenas noches. Chao, maestro. Cuídate mucho. Es que estamos bien.